un encuentro de caminería histórica. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver con la historia y cómo se desglosan los caminos que han hecho los referentes de la historia argentina más importantes? Estamos con Carlos Ferreira, historiador, es el director del Museo Estancia Jesuítica de Jesús María y Posta de Sin Sacar. Así es. Lo dije bien, Lo ¿no? dijiste bien. Bueno, ¿cómo le va, Carlos? Muy Bienvenido. bien, Hernán, muy bien. ¿Qué es la caminería histórica? Bueno, la caminería histórica es una rama de la historiografía que surgió a partir del año 92, 93. De hecho, creo que después, unos años después, fue aceptada la palabra caminería por la Real Academia de la Lengua, que es una rama que estudia los circuitos de comunicación. Por eso uno piensa que caminería histórica es solo los caminos, las huellas, claro, sino todos los circuitos de comunicación, las relaciones, lo que la comunicación ha dejado en los pueblos, en las ciudades, en los países. Entonces, si bien uno empieza por los caminos de tierra, la caminería histórica incluye las rutas marítimas, las rutas aéreas, claro, la telegrafía, los ferrocarriles, es decir, todo donde circula información, donde circulan personas, circula mercadería y circulan ideas, ¿no? Que es como la parte más fuerte y más valiosa, porque en realidad lo que ha transformado el mundo ha sido la circulación de ideas. Ay, claro, ¿no? Claro. Entonces, gracias a estos espacios de contacto, ¿no? de Uno piensa en contacto. Caminos históricos en Sudamérica y piensa en el camino del Alto Perú, lo primero que se le ocurre. Es uno de los caminos, el camino real. Por Córdoba pasaban 4 caminos reales. Ajá. El camino real de Córdoba a Santa Fe, que fue el primero, el de Córdoba a Santa Fe, que pasaba por Villa El Rosario, por lo que hoy es el pueblo de Tránsito, esa zona. Ajá. Por el departamento San Justo, sí, y Río Segundo. El camino real que todos conocemos, de Cruz Alta al norte de Córdoba, el camino real a Catamarca y el camino real a Chile, que iba pasando por Río Cuarto. O sea que había 4 caminos reales, más un montón de caminos carriles, que eran caminos no regulados por el Estado colonial, más los caminos de herradura, que eran los caminos donde no podían circular carretas. Solamente se llaman caminos de herradura porque solamente podían ir caballos o mulas herradas, ¿no? Entonces, ¿y qué pasó con todos esos caminos? Hoy, en la actualidad, ¿cómo están todos esos caminos? ¿Se transformaron en rutas, en autopistas? Algunos sí, ¿no? Bueno, mira, el ejemplo más paradigmático es el de la Ruta 9, ¿no? Donde casi paralelo, no paralelo, pero casi paralelo al Camino Real se hizo el ferrocarril, el primer ferrocarril al interior del país, el ferrocarril Rosario-Córdoba. Luego se hizo la ruta, luego se hizo la autopista, siguiendo más o menos la misma traza. Pero lo más importante es lo que ustedes pusieron en el epígrafe de la presentación de esta entrevista, porque ahí ustedes decían cuidar el patrimonio. Efectivamente, los caminos no es que exista, no es que sea importante la traza en sí, sino que lo que importa es lo que el camino deja. El patrimonio que el camino deja, los mojones de historia que el camino va dejando. Por eso Atahualpa Yupanqui decía que los caminos se componen de infinitas paradas, ¿no? Entonces, y esas paradas, toda esta herencia material y también inmaterial, como pueden ser cuentos, relatos, leyendas, tradiciones, costumbres, canciones, gastronomía, que va dejando el camino a medida de que la gente lo transita, ¿no? Los caminos más relevantes de Córdoba fueron transitados por ¿qué personalidades de la historia? Uy, bueno, estos congresos de caminería histórica, mira, surgieron en el año 2013 porque un historiador amigo recientemente fallecido, Rubén Ruedi, un gran amigo, pensó justamente en esos personajes que habían transitado los caminos como hoy los hacemos en minutos o a veces en horas, y ellos tardaban días. Desde los conquistadores, primero los indígenas, porque muchos caminos usados por los conquistadores, no todos, pero muchos, ya habían sido rastrilladas indígenas, ¿no? Después los conquistadores, después en las guerras de la independencia fueron importantísimos. La Asamblea del año 13 mandó construir el camino de las tropas, investigado por mi amigo Sergio Marchetti, que era un camino paralelo al camino real para que las tropas fueran al Alto Perú sin pasar por las ciudades. Caminos por donde pasaron Belgrano, San Martín, La Madrid, Paz, Quiroga, Bustos, y bueno, y toda la gente que los acompañaba, porque uno cuando piensa en el prócer, en el personaje famoso, no debe olvidar que había cientos de hombres y mujeres que seguían a estos líderes, primero en las guerras de la independencia, después en las guerras civiles, después en las guerras de la Organización Nacional, claro, y después los hombres y mujeres que trabajaron construyendo el ferrocarril, claro, que no son menos, ¿no? Un capítulo aparte, lo del ferrocarril también es otro... Y que los estudia la caminería histórica también. Otro tipo de camino, otro tipo de vínculo. Otro tipo de vínculo, otro tipo de vías, otro tipo de medio de comunicación que Lamentablemente fue revolucionario. casi es historia en Córdoba el ferrocarril ya, porque es muy poco pena, el tren que circula, ¿no? Sí, pensar que Alberdi había dicho que los ferrocarriles eran como las venas del cuerpo humano porque llevaban el alimento, la sangre hasta el último rincón del cuerpo humano, ¿no? Así había dicho Alberdi sobre el ferrocarril.
Y en este congreso también es muy importante porque además es el quinto, se presenta un libro que realizamos con Fernanda Basalo, una colega historiadora de Balnearia, y con Rubén Ruedi, porque él falleció en el proceso en el que estábamos haciendo el libro, que es el segundo tomo de Caminos Históricos de Córdoba, que compila los artículos presentados en el congreso del año pasado. Entonces, la gente que además asista a este quinto Congreso de Caminaría Histórica en Sinzacate va a poder comprar el tomo 1 de Caminos Históricos, presentado en Villa del Rosario, y el tomo 2, que es con los artículos que se habían presentado en Villa del Rosario. Por lo tanto, también es una forma de dejar por escrito las ponencias y las investigaciones de decenas de historiadores que se suman a esta patriada que es escribir sobre caminos, ¿no? Qué increíble, y siempre se descubre algo nuevo sobre la historia. Esto es lo destacado, ¿no? Porque uno se piensa que está todo ya escrito, que está todo investigado, y a través de los caminos digamos, es una manera de encontrar nuevos datos, nuevas informaciones. Es una buena excusa de encontrar nuevos datos, nuevas informaciones, porque en realidad los caminos atravesaban todo, y nosotros no podemos imaginar la construcción de esa enorme red de la historia, que como es la historia, si no es a través de los caminos que vinculaban personas, ciudades y transportaban mercaderías, animales, hombres, ideas. Entonces, la historia de los caminos es también una buena excusa de estudiar otras historias. En este congreso en Sinzacate hay trabajos como de la doctora Laura Valdemarca sobre los comerciantes y los caminos en la segunda mitad del siglo XIX, trabajos sobre el Camino Real a Catamarca y el pueblo de indios de Quilino. Hay un hermoso trabajo sobre los colectivos que iban por los caminos de tierra en la década del 30, el 40, el 50, el 60, hasta la década del 80. Un hermoso trabajo de Marcelo Franco, del pueblo de la Posta, que cuenta lo que era transportar desde gallinas y chanchos arriba de un colectivo que iba por los caminos de tierra del departamento de Río Primero, Tulumba. Así que son historias muy interesantes que van desde historias de tipo científica, como esta que te digo de comerciantes y caminos, hasta historias más anecdóticas y que te llenan el corazón, como esta de llevar un gallo, querer llevar un gallo vivo en el coche, y que el chofer le dijo, no se pueden trasladar animales vivos, entonces... ¡Ay, lo sacrificó! No me digas. Y así pudo llevar... El problema fue que cuando se bajaron en la parada, el gallo todavía seguía vivo y salió caminando. ¡No! Pero, bueno, no te lo puedo creer. Son historias que solo están en los caminos. Qué increíble. Bueno, y cada camino también gesta paradas, postas, estancias. Esto también es otro capítulo. Y por eso el Museo de la Estancia Jesuítica Jesús María y Posta Rural de Sinzacate asumió la organización de este congreso porque, bueno, justamente la posta de Sinzacate, la más completa, básicamente la más completa, la mejor restaurada de las postas, y además la primera restaurada, se restauró en la década del 40, de las postas del Camino Real, porque además allí fue velado Quiroga después de la masacre de Barranca Yaco. Lo importante de este lugar, ¿no? El lugar donde la posta de Sinzacate es una joyita dentro del patrimonio del norte de Córdoba, realmente recomendable, y por eso es que decidimos con el personal del museo de la Estancia Jesús María, de quien depende la posta de Sinzacate, y con la Municipalidad de Sinzacate, organizarlo allí. Bien, vos sos el director del museo, y en este Museo de Jesús María, ¿qué cosas podemos encontrar? Si vamos? Bueno, de la Estancia Jesuítica es bastante conocida, es Patrimonio de la Humanidad, tiene salas, tiene una colección muy completa, en más de 15.000 piezas que van desde arqueología hasta imaginería religiosa de principios del siglo XX, es una colección muy grande. De las 15.000 piezas de la Estancia Jesús María, 5.000 son monedas y medallas y billetes. Y después la posta rural de Sinzacate, que tiene un patrimonio justamente más modesto, un patrimonio más cotidiano, más de la vida cotidiana de los viajeros, los receros, los arrieros que pasaron por el Camino Real durante todo el siglo XIX. ¡Cuánta historia acumulada! Bueno, Carlos, por favor, recordame cuándo es el encuentro para que la gente que esté interesada pueda arrimarse también a esta convocatoria. El sábado que viene, el sábado 8 de septiembre, a partir de las 8:30 son las inscripciones en el Club de Sinzacate, que queda ahí a 200 metros de la posta. Y bueno, y ahí hasta las 6 de la tarde vamos a estar aprendiendo sobre la historia de los caminos, que como dijo Atahualpa, se compone de infinitas paradas. Congreso Provincial de Caminería Histórica. Lo que hemos descubierto es algo que va a crecer con el tiempo seguramente por la cantidad de investigadores que hay involucrados en todo esto. No va a faltar mate, me imagino. No, bueno, el mate es seguro, y seguro también es el ágape que ofrece la Municipalidad de Sinzacate al mediodía, que tengo varios amigos historiadores que ya sabemos que van a veces... Van para la picada también. Son mis grandes amigos. Sí. Qué grande. Bueno, muchísimas gracias, Carlos.